¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya a sábado 9 de septiembre, semana 22ª del tiempo ordinario, y hoy podemos celebrar la memoria de San Pedro Claver, presbítero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que hiciste a San Pedro Claver, esclavo de los esclavos, y lo fortaleciste con una admirable caridad y paciencia para servirlos, concédenos por su intercesión que, buscando los intereses de Jesucristo, amemos a nuestros prójimos con obras y de verdad. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Pedro Claver muere el 8 de septiembre de 1654, jesuita, catalán, que sirvió en la misión colombiana de Cartagena. Por 38 años se dedicó a cuidar de los esclavos africanos, bautizando a más de 300,000. Se llamó a sí mismo por siempre el esclavo de los esclavos, patrono de Colombia y de todas las misiones con pueblos de origen africano. Comenzamos la lectura de la palabra con la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo del 21 al 23. Hermanos, en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes. Pero Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal, para hacerlos santos, puros e irreprochables a sus ojos. Sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el Evangelio que escucharon, el cual ha sido predicado en todas partes y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido destinado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 53. Ved que Dios es mi auxilio. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. Ved que Dios es mi auxilio. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a tu nombre, que es bueno. Ved que Dios es mi auxilio. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, una vez más encontramos a Jesús siendo cuestionado acerca de lo que Él hace en sábado. Y es que recordemos que los fariseos, en su escrupulosa meticulosidad del cumplimiento de la ley, habían puesto tanta traba para ser minuciosos y que no se le pasara ningún detalle, que habían caído en cosas realmente absurdas, tanto como para llamar falta a la ley por algo que realmente no era falta a la ley. Y un comentario muy interesante que encontré nos dice lo siguiente: el problema fue con el día en que lo hicieron. Los rabinos crearon una lista. El problema que se suscitó aquí fue por ser sábado. Los rabinos habían hecho una lista elaborada de elementos relevantes para el sábado, qué hacer y qué no hacer.
Y esto, lo que estaban haciendo los discípulos, violaba uno de los elementos en esta lista. Y como veremos, más de uno. Cuando los discípulos hicieron lo que hicieron, a los ojos de los líderes religiosos, eran culpables de cosechar, trillar, aventar y preparar alimento. Uno ve el Evangelio tal cual como está escrito y uno no ve tal cosa, sino simplemente unos hombres agarrando espiga y comiendo de ella. Pero los judíos de aquel tiempo vieron 4 faltas al día del sábado, 4 violaciones al sábado en un solo bocado. Este enfoque del sábado continúa hoy, incluso entre los judíos ortodoxos, porque se cuenta que a principios de 1992, unos inquilinos dejaron que 3 departamentos de un barrio ortodoxo en Israel se quemaran, mientras preguntaban a un rabino si una llamada telefónica a los bomberos en el sábado violaría la ley judía. A los judíos observantes se les prohíbe usar el teléfono en sábado, ya que al hacerlo se rompería una corriente eléctrica, lo que se considera una forma de trabajo. En la media hora en que le tomó al rabino decir que sí, el fuego se extendió a 2 apartamentos vecinos. Y en este tiempo muchos rabinos llenaron el judaísmo con rituales relacionados con el día de reposo y la observancia en otras leyes. Algunos rabinos enseñaban que en sábado incluso estaba prohibido hacerse un nudo, excepto que una mujer podía atar un nudo en su cinturón. Entonces, si un balde de agua tenía que ser levantado de un pozo, no se podía atar una cuerda al cubo, pero una mujer podía atar su cinturón al balde y luego a la cuerda. Si nos podemos saber, esto parece absurdo, pero era lo que los judíos vivían. ¿Tú hubieras podido con tanta cosa? Si ahora vivimos en una ley de libertad y lo que la iglesia nos invita a vivir, lo que los evangelios nos invitan a vivir, no es realmente nada, no es agotador, no es algo imposible, y aún así somos flojos para poder atender a lo que Dios nos pide, a lo esencial, a lo fundamental, que es lo que vino a hacer Jesús, a mostrar el espíritu de la ley. Y es lo que nosotros vemos en este episodio de Lucas. ¿Qué hicieron sus hombres? Pues alimentarse. Jesús se declara aquí Señor del sábado, con lo cual se atribuye su dignidad y su ser divino. Él es Señor del sábado, y el Señor del sábado no está incómodo con lo que están haciendo sus discípulos, puesto que Él está con ellos. Ellos no están quebrantando ninguna norma realmente. En todo caso, están saltándose todas esas minuciosidades extrañas que fueron adheridas por hombres, pero no es ley divina. Ellos no estaban haciendo nada. Y algo insólito es que Jesús les llama de una manera muy discreta ignorantes a estos que tratan de hacerse ver como si fueran muy cumplidores de la ley. Porque Jesús dice, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre? En otra traducción dice, ¿es que no han leído o es que acaso no han podido leer? Cosas así. Lo cierto es que les quiso dar a entender que se habían pasado por alto eso, o que tal vez lo habían leído y no le habían dado suficiente importancia al caso de David. David y sus hombres hicieron algo y fue el sábado para que lo tomara en cuenta. Esto para que nos quede claro de que muchas veces nosotros como católicos, cristianos católicos, podríamos estar cayendo en un pseudo fariseísmo por estar más pendiente de la norma, de la letra, del librito, del código, que del espíritu de la ley, que de la caridad. Y fíjense esto, lo que nosotros podríamos hacer para considerarnos unos, digamos, fariseos. Esto es exactamente lo que muchas personas inmersas en la tradición simplemente no pueden aceptar. Por ejemplo, no creen que lo que Dios realmente quiere es misericordia y no sacrificios, Oseas 6:6. No creen que el amor a los demás es más importante que los rituales religiosos, Isaías 58 del 1 al 9.
¿No creen que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado? No lo desprecias tú, oh Dios. Salmo 51, versículo 17. Y cualquier aplicación de la ley del sábado que opere en detrimento del hombre no está en armonía con el propósito de Dios. Entonces, en el caso de David que mencionamos, era un caso de alimentación, probablemente sucedió en sábado, y se refería no solo a David, sino también a sus seguidores. En definitiva, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a lo fundamental. Cuando Jesús llegó a este mundo y se encarnó, recordemos que habían más de 613 mandamientos. Jesús vino a poner los puntos sobre las íes y a decir, el mandamiento principal es este y el segundo es aquel. O sea, el amor a Dios y el amor al prójimo. Esas otras añadiduras humanas que se le hicieron a la ley, lo que hicieron fue complicarle la vida a la gente y nadie podía ser salvado ni podía ser justificado realmente por el cumplimiento de aquella ley. Jesús vino a darnos la verdadera interpretación de la ley, el espíritu de la ley, y a decirnos lo que realmente es importante. Cualquier norma que vaya contra el ser humano, pues no debe ser acatada porque no es divina. Todo lo que es verdaderamente humano viene de Dios. Y Dios quiere que el ser humano se salve, que viva, que se respete su dignidad. Y hay muchas cosas que podemos malentender como obras de religión que puede que no lo sean. Entonces yo te invito a ti que estás allí del otro lado de esta pantallita a que pienses qué cosas tal vez has estado haciendo que no son verdaderamente fundamentales, pero que te han hecho pensar que lo son. Cosas que van contra la caridad del hermano y que están más a favor de seguir una cierta normativa de algún manual, de algún libro, y que no te han permitido ejercer la caridad. Te han apartado de la gente y te han hecho ser hostil con las personas. Si es así, no estás viviendo la verdadera fe, la verdadera religión, no estás haciendo la voluntad del Padre. Aprendamos pues de lo que hemos hoy leído, que Jesús es el Señor del sábado, que el sábado está hecho para el descanso. La palabra sábado, recuerden, es día de reposo y que nuestro día de reposo es el domingo. El domingo sí, es el día del Señor. ¿Deberíamos tal vez tomarnos un poco más en serio el domingo? Sí. Como católicos, sí. Dios primero, ir a la misa. Y si tienes necesidad de hacer algún trabajo, pues ni modo. Pero recuerda, Dios debe ser el Señor de ese día. El día de reposo para nosotros es un día para restaurarnos, para salir de nuestra rutina, para dedicárselo a la oración y recordar que no somos esclavos de un mundo galopante que parece hacernos máquinas o parte de una maquinaria. Si bien es cierto que el Señor es Jesucristo es el Señor del sábado, poniéndose allí en su calidad divina, en su calidad de Dios, recuerda también ir a donde tienes que ir, a darle culto al Señor en ese día. Y hago énfasis en ese día porque lastimosamente después de la pandemia, en muchos lugares, mucha gente se ha quedado colgada de sus dispositivos, incluso los domingos, para oír cómodamente la misa por el dispositivo, pero no va al templo. Y eso es algo que tenemos que superar ya. No tener ese miedo, ese pánico que se nos había inculcado meses atrás. Que el Señor nos dé la capacidad para poder hacer su voluntad y aprovechar nuestro día de reposo para lo que realmente fue creado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.